La paz de Yahweh, creador de los cielos y de la tierra, y de Yahoshua, nuestro sublime Redentor, sea con cada uno de ustedes. He considerado oportuno hacer algunas reflexiones con ocasión de la emergencia sanitaria que está sacudiendo el mundo. No viene al caso hoy si el microbio es real o ficticio. Al final de cuentas, las consecuencias a las que me quiero referir son las mismas. Las reacciones por esta pandemia son muchas y muy variadas, pero sobre la que quiero que pongamos especial atención es la de los feligreses religiosos. Casi toda la gente que va a las iglesias ven como culpables de lo que está pasando a los pecadores consuetudinarios, borrachos, violadores, sodomitas, asesinos, ladrones, blasfemos, drogadictos, etcétera, etcétera, porque consideran que esta enfermedad es un castigo de Dios por todos esos pecados. Pero ellos, los religiosos, ni en cuenta. Ellos están bien. Los que necesitan arrepentirse son los incrédulos. Ellos no. Ellos creen que están bien. Pero, ¿qué tal si escudriñando las Escrituras nos diéramos cuenta que este castigo de Dios no es por los pecados de los incrédulos, sino por los de los creyentes? El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 10:11: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿A qué cosas se refiere Pablo que están escritas como ejemplo para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos? Puedes leer todo ese capítulo 10 y te darás cuenta que las cosas a las que él se está refiriendo son las rebeliones de la casa de Israel. Las Escrituras no nos cuentan las rebeliones de Israel solo para que estemos informados. Lo hace para amonestarnos, que nos sirvan como ejemplo para que no repitamos nosotros esas mismas rebeliones. Y en verdad, ese es mi deseo. Que seamos amonestados nosotros los creyentes y dejemos de andar buscando culpables entre los incrédulos. A ellos les va a llegar su hora. Pero ahorita debemos dejar de ver hacia afuera y empezar a hurgar dentro de nosotros mismos, porque la culpa está adentro, no afuera. Voy a referirme a uno de los episodios más tristes en la historia de Israel, para que al analizarlo podamos ser amonestados por la palabra de Dios. Abre tu mente. Abre tu mente. Rompe con los cercos doctrinales que los hombres te han impuesto. Abre tu mente. Deja que las Escrituras te amonesten. Vamos a leer Levítico 26, 32 al 35. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces, y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Esta sentencia que acabamos de leer es uno de los castigos a los que el pueblo de Dios sería sometido si quebrantaba el pacto, y específicamente si profanaban los reposos de Yahweh. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Las Escrituras nos narran que aproximadamente unos 130 años después que Asiria desterró a nuestra madre, la casa de Efraín, Babilonia hizo lo mismo con nuestra hermana, la casa de Judá, o sea, los judíos. Segundo Crónicas 36:21 afirma lo siguiente: para que se cumpliese la palabra de Yahweh por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. La casa de Israel, en su totalidad, las dos casas,
La casa de Efraín y la casa de Judá no quisieron guardar los reposos ordenados por Yahweh. Y él ya les había advertido en Levítico que si no lo hacían, se los iba a cobrar. Y por eso los desterró, para que la tierra gozara los reposos que el pueblo no le quiso dar. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estos acontecimientos del pasado nos proporcionan la sabiduría para entender cómo procede Yahweh frente a las rebeliones de su pueblo, con el propósito de que seamos amonestados y nos apartemos de este mismo tipo de pecados antes de que Yahweh tenga que actuar igual como lo hizo en la antigüedad. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y en la actualidad, ¿qué está haciendo el pueblo de Dios? ¿Acaso no sigue haciendo exactamente lo mismo que los antiguos? ¿No continúa en esa misma obsesión profanando los reposos de Yahweh? Hay mucho pueblo que ni siquiera sabe que Dios ha ordenado reposos y mucho menos saben cuáles son. Hay otros tantos que han sido engañados por sus doctrinas humanas, haciéndoles creer que los reposos de Yahweh están abolidos. Y hay otros peores, que ya fueron iluminados para volver a los reposos de Yahweh y aún así los siguen profanando. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Antes de seguir voy a hacer una aclaración. Estoy hablando explícitamente de los reposos de Yahweh. No estoy hablando de los días de cultos. Hay demasiados ingenuos o quizás maliciosos, sobre todo los líderes religiosos, que piensan que los reposos de Yahweh son los días en que se debe de hacer cultos. No es así. Salgan de su confusión. Ustedes pueden hacer cultos todos los días si quieren. Los reposos de Yahweh no tienen nada que ver con los días de culto. Entiéndanlo, por favor. Llegará el día. Todavía no es ahora, pero llegará el día en el que Yahweh volverá a cobrarnos los reposos que no hemos querido cumplir. Ya lo hizo en el pasado y lo volverá a hacer en el futuro. En el video número 7, titulado Entendiendo las Profecías, ahí explico por qué estas cosas tienen que repetirse. Así que no me voy a entretener ahora con eso. Pueden ver ese video para salir de dudas. Pero esos reposos, los que hemos profanado y que seguimos profanando todavía, nos van a ser cobrados. Y lo que está pasando hoy en el mundo solo es una advertencia. Yahweh nos está dando una minúscula degustación de la futura copa de su ira. ¿Cuántos días llevamos descansando a la fuerza? ¿Cuánto más estaremos así? ¿Cuánto va a empeorar esta situación? ¿Cuándo volverá a repetirse? Todavía hay bastante gente que no ha sido confinada a encerrarse y aún hay labores productivas que no se han suspendido, porque este no es el juicio definitivo. Esto solo es una advertencia. Muchos no hemos querido santificar los reposos de Yahweh, que con alegría de corazón deberíamos hacerlo porque así lo ordena su palabra. Pero hoy hemos tenido que parar labores obligados, y no para Yahweh, sino para un microscópico ser que supuestamente nos amenaza con la muerte. Viene a mi mente este pasaje. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Estas palabras las dijo Yahweh cuando sometió a servidumbre a la casa de Judá en manos de Egipto, y son más que apropiadas para que reflexionemos en nuestro presente. Hemos sido sometidos a servidumbre debajo de un supuesto virus, para que aprendamos a distinguir la diferencia entre servir a Yahweh con alegría
y servir al reino de los microbios con zozobra, para que aprendamos a distinguir la diferencia entre reposar para Yahweh con sosiego y abundancia y reposar a la fuerza para el reino de los microbios con incertidumbre y carencias. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Antes que la casa de Israel fuera desterrada, Yahweh también les enviaba advertencias. A veces llegaban ejércitos enemigos y eran sitiados, hasta por 3 años en alguna ocasión, nada de 2 semanas o 2 meses. Nadie entraba ni salía. La comida se terminaba y el agua se acababa. Hubo ocasiones en que los padres llegaron a comerse a sus propios hijos en la desesperación por el hambre. Eso no ha pasado todavía aquí, aunque sí ya se vieron algunas cosas. Muertos en las calles, por ejemplo, en Ecuador. Eso también lo vivieron nuestros ancestros. Cadáveres a los que no se les ha podido dar sepultura. También sucedió en la antigüedad. Sin embargo, lo que ahorita está sucediendo no es nada comparado con lo que vivieron nuestros ancestros. Ni es nada tampoco comparado con lo que sufriremos en un futuro si no nos arrepentimos. La paciencia de Yahweh aún no se ha agotado. Pablo nos lo sigue recordando. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Desgraciadamente, como dije antes, el pueblo de Dios continúa a la fecha menospreciando y profanando los reposos de Yahweh, igual como lo hizo en la antigüedad. El pueblo que está ciego y cautivo en la religión cristiana está atrapado en una pérfida doctrina que lo alienta y lo congratula por profanar los reposos del Dios al que creen obedecer. Otra parte del pueblo que ya fue alumbrada por el Mesías para volver a la instrucción de Yahweh siguen siendo mediocres en el cumplimiento de los reposos. Estos son más culpables que aquellos, porque al que más se le da, más se le demandará. Para Yahweh, fíjate bien lo que digo, para Yahweh, no para los líderes religiosos, para Yahweh, profanar sus reposos es algo sumamente grave y delicado. Déjenme recordarles los siguientes pasajes. Jeremías 17, 21 al 27. Así ha dicho Yahweh: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Yahweh, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Ezequiel 20:16. Desecharon mis decretos, y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Y el versículo 24. No pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Presta mucha atención a estos 2 versículos de Ezequiel y date cuenta que para Yahweh la profanación de sus reposos
nace de un corazón gobernado por la idolatría. Es curioso cómo dentro de la religión cristiana los evangélicos acusan a los católicos de idólatras por sus estatuas. Y ellos mismos, los evangélicos, no son capaces de ver su propia idolatría cuando profanan los reposos de Yahweh, tal como lo está diciendo el profeta Ezequiel. Pero los que están peor que todos son aquellos que ya fueron alumbrados por Yahoshua para volver a la instrucción y siguen profanando los reposos de Yahweh porque no han querido renunciar a los ídolos que se trajeron de Egipto. ¿Vamos a aprender voluntariamente a santificar los reposos de Yahweh? ¿O vamos a esperar a que Él mande los ejércitos de nuestros enemigos en forma de virus o de sequía o de lo que sea para que nos sitien y nos pongan en encierro y tengamos que guardar a la fuerza y con hambre, enfermedad o muerte los reposos que no quisimos santificar, igual como sucedió en la antigüedad? Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para mí es doloroso decir estas cosas, porque yo sé de antemano que el pueblo no escuchará. Eso también tiene que repetirse, tal como sucedió en la antigüedad. El versículo 23 de la porción de Jeremías que les mostré antes dice: pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Es triste y amargo, pero así sucederá. Con toda seguridad será amonestado un pequeño remanente, pero el grueso del pueblo se dirá hechizado por la doctrina en que lo han sumergido o por los ídolos que lo tienen sometido, y endurecerá su cerviz para no recibir corrección. Está escrito. Quizás alguien pregunte: ¿y para qué lo decís entonces si sabes que no te escucharán? Cuando Yahweh comisionó al profeta Jeremías, le dijo en el capítulo 7, 27: tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. No puedo ni imaginar la frustración de este profeta cuando Yahweh lo manda, y de antemano le dice que el pueblo no le escuchará. Pero había que decirlo. El pueblo de Dios está cautivo. Le han hecho creer ciegamente en un Jesús que abolió los reposos de Yahweh. Y en su ceguera, el pueblo no es capaz de discurrir consigo mismo que si eso fuera cierto, precisamente eso, contradecir los mandamientos de Dios, lo descalifica como el Salvador prometido. Pueblo de Dios, las doctrinas de los hombres te han hecho creer en un Jesús que no puede salvarte porque contradice los mandamientos de Yahweh. Ese no es el Salvador del que hablan los evangelios. Vuélvete al verdadero Redentor, a Yahoshua, el que fue anunciado por los profetas y predicado por los apóstoles, el que dijo: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No te equivoques, pueblo. Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Vuélvete a Yahoshua, el único y verdadero Redentor, el que nos guiará de reposo en reposo hasta llevarnos de vuelta al Padre. Y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. No lo olviden, hijos de mi pueblo. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El que tiene oído para oír, oiga.
Que la misericordia de Yahweh y la luz de Yahoshua les revelen toda su verdad.